¿Cómo es que llegaste al sector energético? Este podcast es presentado por Coin SRC, Abogados Laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Bienvenidos a una nueva entrevista en Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a Beatriz Marcelino, CEO and founder de Grupo Cita. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Nasla, bien, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por darnos el tiempo. Eh, el día de hoy me gustaría tocar diferentes temas contigo sobre qué hace Grupo Cita, regulaciones y regulaciones sobre el sector energético, pero para empezar a romper un poco el hielo, me encantaría que me contaras un poco sobre ti. ¿Cómo es que llegaste al sector energético? Bueno, una servidora llegó cuando tenía 17 años, cuando estaba empezando la carrera a estudiar en el Instituto Politécnico Nacional de Ingeniería en Sistemas Ambientales. Y me invitan a trabajar en un centro de investigación e innovación tecnológica en un laboratorio de control ambiental. Pero también en ese centro de investigación e innovación tecnológica hacían proyectos con petróleos mexicanos, entre remediaciones de suelos, auditorías ambientales, análisis de riesgo, programas para la prevención de accidentes, y una servidora le llama toda la atención pues todo lo que existen los proyectos dentro del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, y ahí es donde comienzo a trabajar en el sector siendo estudiante. Y entonces así fue como llego al sector energético, que se me hace un campo padrísimo, muy dinámico, uno nunca se aburre, cada instalación, o sea, aunque sea mismo de petróleo, era de petróleos mexicanos, cada instalación tenía sus propios retos a cumplir, sus propias oportunidades, sus propias mejoras continuas y demás. Entonces eso también me llamó mucho la atención para poder, sí, para poder determinar justamente y profesionalizarme y especializarme en este ámbito, principalmente todo lo ambiental y ya posterior a todo el sector energético. Beatriz, sí quiero que nos cuentes un poco más sobre qué hacen en Grupo Cita, porque tengo entendido que es una consultoría integral, pero me encantaría que tú nos detallaras más sobre los servicios que ofrecen. Claro que sí. Grupo Cita, justamente después de trabajar con Petróleos Mexicanos y en el Instituto Politécnico Nacional, nace el 16 de diciembre del 2006, o sea, ya vamos a cumplir 17 años, en donde se me ocurre poner la consultoría, fue prácticamente mi creatividad, porque yo ya la traía desde que iba en la vocacional, soy técnico en ecología, y varios profesores tenían esta mentalidad de que las consultorías ambientales, pues prácticamente podemos apoyar tanto en lo ambiental, la sustentabilidad como eres una carrera del futuro, te estoy hablando de hace veintitantos años. Entonces, y aún así lo sigo pensando, que es una carrera del futuro. Entonces yo dije, no, pues yo quiero eso, o sea, yo quiero tener una consultoría ambiental. Se terminan algunos proyectos con petróleos mexicanos y ahí mismo en el Politécnico, y salgo y pongo la consultoría. Principalmente empezamos a hacer estudios ambientales, auditorías ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, y ir a manifestaciones de impacto ambiental. Ajá. Algunos proyectos también hicimos de reforestación, desarrollos de rellenos sanitarios, entonces planes de manejo de residuos, principalmente porque el manejo de residuos también necesitamos una cultura y toda la sensibilización ambiental. Ese era el enfoque de la consultoría cuando nace. Por eso se llama Grupo Cita, que es consultores interdisciplinarios en ingeniería y tecnología ambiental. Sin embargo, el camino nos fue llevando a que no solamente se podrá decir que los clientes o las empresas, más bien dicho, no solo necesitan como tal una consultoría ambiental, sino también necesitan consultoría y muchísima regulación que cumplir. O sea, también nos dimos cuenta de que existe muchísima regulación que se debe de cumplir en cada una de las empresas dependiendo del sector, pero más en el sector energético, en materia de seguridad, de higiene, en materia de seguridad ocupacional, en materia de protección civil, en materia de capacitación, algunos trámites. Entonces, ahí vamos
integrando más servicios en la consultoría, principalmente en materia de seguridad y higiene, que también es otra cultura y otra educación. O sea, yo siempre he dicho que la seguridad y higiene hay que reeducar a los trabajadores para que tengan esa conciencia de la seguridad y del cuidado de mi persona. Entonces, fuimos evolucionando, se podría decir, la consultoría de ser una consultoría ambiental a una consultoría integral. Cuando llega la reforma energética, que fue en el 2012, 2013, y empiezan a nacer estos órganos reguladores, lo que es la Comisión Reguladora de Energía, que le dan mucho peso, la ASEA de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, la famosa ASEA, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son a los que les debes de pedir el permiso para poder funcionar. Entonces nos empezamos a especializar justamente en todos los permisos y la tramitología que llega a existir justamente estos órganos reguladores. Entonces, ahí es donde ya comenzamos a integrar más servicios todavía, como son los permisos de la Comisión Reguladora de Energía, la calidad del combustible de la norma 16, nacen nuevas normatividades en materia de seguridad y operación y protección al ambiente, justamente con la SEA. Entonces, nos enfocamos justamente a todas esas normatividades que yo siempre lo he dicho, no es más que una tropicalización de otros países, ¿verdad? O sea, nos enfocamos en la reforma energética en otros países y es una tropicalización que, sin embargo, pues no es, nosotros tratamos de que no sea pesado con las empresas, que las empresas no lo vean como algo pesado, sino que lo vean como una inversión, porque pues prácticamente el cumplimiento de toda la normatividad va a ser el cuidado de su negocio. Entonces, pues desde que se comienza el negocio o el plan de negocio, somos la punta de lanza de cualquier negocio. Es decir, porque sin permisos, sin estudios previos, sin el estudio de factibilidad, que también lo realizamos para cualquier instalación y para cualquier negocio energético que se quiera construir aquí en México. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos nuestra labor. Entonces, se parece que Grupo Cita es la punta de lanza de cualquier proyecto para que se pueda integrar aquí o que se quiera poner aquí en México principalmente, y que no lo vean como un gasto, que es una inversión para que ellos chequen y cuiden también su negocio, ¿no? Porque también cuidamos el negocio de los clientes o de las empresas, que no los lleguen a cerrar, a clausurar o a multar. Claro, como mencionas, la regulación no solo es cómo empezar tu negocio, sino también depende del futuro de tu negocio. Sin la regulación, ¿cómo planeamos seguir ahí? Es correcto, sí, y sin el mal cumplimiento, y lo hemos visto justamente con esta administración y la administración pasada, que si no cumples, pues llegan, te clausuran, te multan, entonces pues prácticamente pierdes toda tu inversión. Beatriz, y ahora para movernos un poquito de tema, me gustaría empezar con el tema ambiental. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos ambientales que enfrenta la industria energética actualmente? Mira, yo creo que ya ahorita, como bien lo mencioné al principio, es el futuro, todo lo ambiental es el futuro y ya nos alcanzó. Lamentablemente ya nos alcanzó, y uno de los retos principales es el cambio climático. O sea, bien lo vimos ahorita con el huracán Otis en Acapulco, que es justamente, o lo estamos viendo con las olas de calor ahorita en Brasil, que están a 45, 50 grados, o sea, cosas que nunca se habían visto, o ahorita incluso en el mismo, que ya estamos casi casi llegando al invierno y tenemos temperaturas de 27 grados y luego de 5 grados. Entonces el cambio climático es uno de los grandes retos, en donde justamente es ahí donde tenemos que poner acciones en las empresas, desde la eficiencia energética, las energías renovables, aunque no o aunque esta administración pues las ha parado un poquito, que ya lo hablaremos más adelante, pero justamente ya necesitamos energías renovables o energías alternas, energías verdes, en donde realmente pues tenemos que acabar o tenemos que poner un granito de arena para el cambio climático justamente en esta situación, porque ya hay una educación ambiental, aunque sea básica, desde las escuelas, la separación de residuos, la separación de basura y todo, pero no hemos visto más allá, como que tenemos ese bloqueo del más allá que va a existir. Beatriz, ¿nos podrías compartir algún ejemplo de algún proyecto exitoso que hayan logrado equilibrar la producción de energía con la conservación del medio ambiente? Pues mira, yo creo que tenemos varios, ¿no? Principalmente porque también damos mucha capacitación en la sensibilización ambiental y en la eficiencia energética.
Entonces, hacemos diagnósticos de eficiencia energética en donde pues sí, en donde justamente en los municipios o en los edificios, en las escuelas, vamos a poner el ejemplo de una escuela, en donde también al bajar la cuota eléctrica, ajá, con pura eficiencia energética, no estoy hablando de energías renovables. ¿Qué es la eficiencia energética? Es el uso adecuado de tus energías, de tu energía eléctrica como tal, desde el apagar la luz, desde el cambiar los focos a focos ahorradores o a lámparas solares, porque también ya existen como tal lámparas solares que justamente te ayudan, te apoyan justamente a no contaminar tanto, a no tener todas estas emisiones. Hacer, por ejemplo, planes de residuos, también han sido exitosos el manejo de los residuos, porque si uno tiene adecuadamente su manejo de residuos, tanto ahorras económicamente para que no se lleven todos tus residuos como tal, como también puedes producir ganancias justamente con esos residuos a la hora de estar reciclando. Entonces, sí, principalmente estos proyectos los hemos llevado a escuelas. Hemos certificado a gaseleperas en industria limpia justamente ante la Profepa, teniendo todos estos, sí, todas estas acciones, todas esas actividades y todos estos planes en materia de manejo ambiental. Y a la hora de que tú te certificas en la industria limpia, tanto tienes como un certificado, como su nombre lo dice, un reconocimiento por parte de la autoridad, pues te exime también de algunos impuestos, tiene apoyos fiscales. Entonces, yo creo que también el ser verde y el ser ecologista no solamente es tanto tiene que ser de acciones o no solamente porque me están obligando, tengo que cumplir la normatividad ambiental, trae grandes beneficios, como te comento, sobre todo ahorros económicos y pues una marca, ¿no? La marca y la certificación. Claro, como mencionas, los apoyos fiscales, sin duda alguna, pues es un gran incentivo para que todas estas industrias vayan hacia el camino de la descarbonización. Es correcto, ¿sí? Entonces, la verdad es que sí trae muchos beneficios. Beatriz, y ahora para hablar un poco más del tema de regulación, ¿cómo ha evolucionado la regulación en el sector energético en los últimos años? Ya sé que me comentaste un poco de la reforma energética y cómo impactan la toma de decisiones empresariales. Mira, después de la reforma energética, como te comenté, pues se aumentó, se podrá decir que, bueno, fueron aproximadamente en total 86 entre leyes, normatividades, disposiciones administrativas de carácter general. Entonces ha sido un gran desafío. La verdad es que sí ha sido un gran desafío porque necesitamos una mejora regulatoria y que se pongan de acuerdo las autoridades, porque la Secretaría del Trabajo me pide lo mismo que Protección Civil, que la misma Agencia de Seguridad y Energía, y a veces hasta la Comisión Reguladora de Energía se viene metiendo en todos, ¿a qué me refiero? En todos los protocolos de respuesta a emergencia o a los planes de emergencia. En materia de seguridad, en materia de ambiental, entonces tengo que cumplir con muchas normatividades y aparte tengo que cumplir con cada uno de los criterios de las autoridades. Entonces, ha venido creciendo y para la toma de decisiones, la verdad es que sí se ha complicado bastante. Sobre todo, vino a parar prácticamente todo esto también el COVID. El COVID en la agilización de los permisos, en la agilización de dar nuevas autorizaciones. Y ahorita que se está levantando, entonces la toma de decisiones, la verdad es que conozco empresas y grandes corporativos que traían proyectos de 40 instalaciones o 40 gasolineras, un ejemplo. Y la verdad es que pues, se lograron 4. O sea, se lograron 4 solamente precisamente por toda la regulación que llegue a existir o el tiempo que se llegan a tardar para que tengan su autorización. O sea, no es posible que te tardes más de 2 años en obtener una autorización. Entonces el empresario paga rentas, la inversión parada y demás. Entonces la verdad es que sí se ha complicado y se ha complicado esta situación en los últimos años. Ya hay más agilización, sin embargo, no con los resultados que queremos. Quien nos abrió la puerta, la verdad, y siempre lo ha agradecido, fue la CEA. La CEA precisamente nos ha tomado en cuenta y ha tomado todas estas mejoras regulatorias y propuestas de mejora de regulación
para poder agilizar y para poder está más consciente del inversionista y sobre todo deja el inversionista la necesidad que se tiene de los proyectos energéticos y que necesita México para poderlos llevar a cabo. Sin embargo, pues con quien estamos batallando un poquito es con la Comisión Reguladora de Energía. Esperemos que ya nos ha abierto puertas, pero sí, esperemos que realmente nos escuchen para esta mejora regulatoria. Beatriz, ¿y qué tendencias regulatorias observas para el futuro en el sector energético? ¿Qué esperamos ahora con el cambio de administración que se viene en 2024 y las elecciones? Pues mira, no, yo no espero como tal una reforma energética como la que vimos en el 2012, que fue así el boom, ¿no? O sea, que fue como tal el boom. Y depende mucho, pues, de las candidatas y de las propuestas que traigan. Entonces, bien sabemos que si gana ahorita el partido oficial, pues va a seguir con esta tendencia de la soberanía energética y de querer tener para Pemex y para CFE, para estatales, pues quererla seguir pues sí, empoderando, ¿no? Y rescatando, la verdad. Yo espero que tome una buena decisión. Las dos candidatas fuertes, bueno, porque no cuento el tercero porque siento que no, no figura mucho, pero dentro de las dos candidatas mujeres, que eso también me emociona mucho. O sea, que por fin vamos a tener una presidenta, sea quien sea, vamos a tener una presidenta. Y las dos están muy bien capacitadas. O sea, vemos a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y que tiene, bueno, hasta doctorado en sustentabilidad y eso también me emociona que vaya con esa convicción, que vaya con esa convicción como lo fue en la Ciudad de México de tener energías renovables, o sea, porque fue la primera en el primer estado y que a nivel México en donde puso o le dio la concesión a taxis eléctricos y ahorita pues tiene el transporte también eléctrico y ella también empezó con la eficiencia energética en la Ciudad de México, entonces trae proyectos y programas sustentables, entonces yo espero que vaya por esa, no importa que sean con las paraestatales y demás, pero que vaya con esa visión. Y con la oposición, prácticamente también es una ingeniera que la verdad es que tiene gran profesionalismo y tiene gran capacidad y es una senadora, o es una ex senadora justamente de la Comisión de Energía, sale de la Comisión de Energía, que también eso da mucho gusto, y que ha puesto más allá también proyectos, que ha votado por los proyectos de energías renovables, que ha aprobado justamente también sí, estas energías alternativas y que tiene gran conocimiento como empresaria, que es también, que sufren los empresarios y que va con esa convicción de la mejora regulatoria. Entonces, con ambas candidatas, la verdad es que yo esperaría que tuviéramos más acciones positivas hacia el sector energético. Sí, más por lo que comentas de todo este background que traen las dos acerca del sector energético, esperamos que hayan buenos cambios para todos los actores dentro de esta industria. Sí, exacto, y sobre todo porque traen el perfil y espero que eso no les juegue en contra, que al contrario, que nos juegue a favor de ambas y tienen el conocimiento. Malo cuando llega un político. Lamentablemente, yo siempre he estado en desacuerdo que la energía se politiza. O sea, la verdad es que la energía debe de ser para todos y debe de ser un servicio y porque es una necesidad. Sin energía, pues prácticamente no se mueve nada. O Claro. sea, no existe la Derecho industria. humano podría ser. No, y está dentro de la Constitución, o sea, de verdad es un derecho como tal la energía y una necesidad. Y lamentablemente también yo espero que dentro de sus propuestas pongan el quitar la pobreza energética, porque así como decimos que es un derecho y una necesidad, más del 30, entre un 30 y un 37% a nivel nacional existe pobreza energética. ¿A qué me refiero pobreza energética? Que existe localidades completas en donde no tienen ni gas LP, no tienen luz eléctrica, no tienen un combustible, o sea, de donde, pues sí, no tienen ni siquiera combustible, y no tienen ni siquiera la opción de poner paneles solares porque pues, no llegan sí, los cables de transición. Entonces, la verdad es que creo que ese 30% es muchísimo, o sea, son más de, sí, es muchísimo, son arriba de 10 millones de personas en México que no tienen acceso a la energía.
Y más aumentándole, como mencionabas, ¿no? Sobre el cambio climático, si no tenemos una buena planes de prevención sobre el cambio climático, como lo estamos viendo ahorita con Acapulco de Otis, se suma hacia la pobreza energética todos estos casos. Es correcto. No, sí, la verdad es que sí, pero lo más lamentable es de que está muriendo gente por ocupar todavía leña al estar cocinando, o sea, una señora que no tiene acceso a la energía ni a la eléctrica o al gas LP o al gas natural, al combustible normal, y que no ha fumado ni un solo cigarro, y hay millones de señoras que están falleciendo por cáncer de pulmón por esta situación. Entonces, la verdad es que yo también espero que cualquiera de las dos piense justamente en esas personas para que sea energía. Bueno, yo siempre he dicho, hay que hacer una política pública energética de energía para todos. Claro, y hablar sobre estos grandes temas, porque siento que en el sector de energético se habla justo sobre el desarrollo, las grandes inversiones, la transición energética, las nuevas energías, pero la pobreza energética todavía es un tema del cual no sé si eso se tenga como en tabú o un tema del cual simplemente se elige no hablar. Es correcto, sí, la verdad es que yo creo que lo tiene más el tema de tabú, porque como bien mencionas, o sea, muchos sí estamos ya, incluso hasta los mismos jóvenes y hasta los niños, ya la transición energética, energías renovables y demás, pero el hablar de pobreza energética es hablar de otro mundo y de otra situación que lamentablemente está pasando en México y que Claro. y que se debe de acabar, o sea, se debe de terminar justamente con esto, porque no es posible que seamos el primer país en Latinoamérica en donde se tenga más mayor pobreza energética que en otros. Por ejemplo, antes estaba Colombia, Chile, y la verdad es que Colombia empoderó al gas natural precisamente para todas las redes de distribución, incluso hizo que los mismos municipios, que es otra de las propuestas que ayer hice en un panel en el Encuentro Internacional de Energía, en donde todo no se centralice. ¿Qué pasó con la reforma energética? Muy padre, muy a favor que vinieran las inversiones y todo, pero empoderó a la federación. Y la verdad es que también debe de haber legislación a nivel municipal y los estados, porque son los municipios y las localidades los que tienen que acabar precisamente con esta pobreza energética y que los municipios tengan el derecho de hacer sus propias leyes o sus propias normatividades para que puedan tener el acceso justamente a estas personas, porque le tienen que pedir permiso a la federación y la federación de aquí en lo que lo saca dentro de sus miles de pendientes, pues no tiene el tiempo suficiente, por más que lo quisiera hacer, no se tendría el tiempo suficiente para poder llegar a ello. Entonces, que ahí sí que se cambiara un poquito la constitución para que tengan acceso los municipios y los estados a regir sus propias leyes en materia energética y sus propios planes. Como mencionas, no centralizarlo, ¿no? Todo en la federación, sino poderles dar, como dices, un poco de, sí, libertad para que no se tenga que evitar todo este proceso de la federación y que no sabemos si en el momento en el que se solicitó, a lo mejor 2 años después se puede hacer, cuando ya a lo mejor hay como otro camino, otra vertiente, ¿no? Es correcto, sí, es correcto. La verdad es que no se pelea. También lo que dentro de la mejora regulatoria lo que se solicita es que se trabaje en los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Entonces, ya teniendo, porque la federación exactamente no sabe lo que necesita el municipio. Y, por ejemplo, en otros países como Colombia, bueno, pongo el país de Colombia porque es el que se ha estudiado un poquito más, ajá, y hay municipios en donde son precisamente por este cambio de ley y esta normatividad y al darles la distribución tanto de gas natural a los municipios como la distribución de generación de energía eléctrica, entonces se acabó con la pobreza energética, llega la energía a todos y hay municipios que hicieron sus propias empresas público-privadas o del municipio como los organismos de agua potable y son más ricos, obtienen más beneficios y las utilidades se las reparten entre las localidades como si fueran cooperativas. Entonces, la verdad es que aquí en México eso yo creo que nos hace falta y yo siento que daríamos un gran paso, un gran brinco sin teniendo, más bien dicho, teniendo esta oportunidad legalmente. Beatriz, y ahora moviéndome un poquito de tema, me gustaría hablar sobre la transición hacia las fuentes de energía renovable.
¿Cómo consideras que afecta la planificación estratégica de las empresas en el sector energético? Pues yo no creo que afecte como tal, o sea, la afectación, o sea, no creo que afecte, porque México, pues bien sabemos que es un país petrolero, ¿no? Entonces, no, y sin embargo siempre vamos a estar ocupando los combustibles, queramos o no, solamente que sí tengamos combustibles más limpios, que tengamos combustibles un poquito más limpios, por ejemplo, que sí se llegase en la regulación, por ejemplo, no en la quema de gas, no en la nivelación del metano como tal, que son altamente contaminantes, sino que se tengan como tales las tecnologías adecuadas para poder llevar a cabo pues prácticamente toda esta situación y que en los pozos exploratorios pues produzcan más gas natural, porque el gas natural bien sabemos que pues independientemente de que sea un combustible, es un combustible que no es altamente contaminante como es el combustóleo o el coque, el diésel, la gasolina. O sea, simplemente que es un combustible, como su nombre lo dice, es gas natural y no tiene contaminantes. O sea, el efecto invernadero bajaría bastantísimo si realmente nos enfocáramos la transición al gas natural. Que también sabemos que pues ya viene como tal el hidrógeno, que también yo apuesto mucho por el hidrógeno verde. Entonces, y solamente que aquí nos falta también la regulación. Entonces ahí es donde también se tiene que poner a trabajar prácticamente la Cámara de Diputados y los senadores para poder tener ya las propuestas de estas energías alternas. Justo, y Entonces, también me parece muy importante primero entender sobre el tema para después saber qué estás regulando, ¿no? Saber cuáles son los efectos, cuáles son las ventajas sobre todos estos combustibles que van a generar menos impacto en el cambio climático para saber cómo regularizarlos. sí, es correcto. No, y hay muchos especialistas, o sea, la verdad es que ya hay muchos especialistas, por eso estoy en contra de que la energía se politice. Porque en México realmente existen muchísimos profesionistas y muchísimos expertos precisamente ya en energías alternas, como te comento, lo que es el biometano, el biogás, el hidrógeno, que son energías completamente limpias y precisamente para toda la descarbonización que necesitamos, pero ¿qué falta? La regulación. ¿Qué falta? La normatividad. Entonces, aquí se propondría mejor que exista un comité de normalización de especialistas y que ellos mismos hagan las normas que quien conoce y que no se meta como tal a congresos o a ver el diputado, porque pues lamentablemente pues sí tenemos diputados que apenas se tienen la primaria, ¿verdad? Entonces, que desconocen el tema y solamente por los mitos y los tabús que se llegan de que no, el hidrógeno explota más que el gas, no, que esto, lo otro, entonces que no se existan justamente esos tabús Beatriz, para poder llegar a la normatividad. Beatriz, sí me gustaría hacerte otra pregunta sobre el sector energético. ¿Cómo se están abordando los retos de integrar fuentes de energía intermitentes como la solar y la eólica en las redes eléctricas existentes? Otra vez, perdóname, pero Te es preocupes. que hay un poquito de ruido aquí, pero ya. ¿Cómo se están abordando los retos de integrar fuentes de energía intermitentes como la solar y la eólica en las redes eléctricas existentes? Mira, justamente con la reforma energética, no, justamente llegó precisamente todos estos proyectos con energías renovables. Y bien vemos las eólicas en el sureste del país, en el norte, las granjas solares. Sin embargo, dentro de esta administración, pues prácticamente se detuvieron todas las autorizaciones y todos los permisos para justamente para llevar a cabo las energías renovables precisamente por ese problema, por las redes de distribución y de transmisión. La ley como tal menciona, la ley de energía eléctrica, la LIE, menciona que solamente quien puede hacer la inversión es el Estado y en este caso es la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad, pues lamentablemente no le da la vida, o sea, por más que pues fueran buenas intenciones y todo, no le da la vida para poder hacer la inversión. Aquí también creo que es una buena propuesta darle juego a la iniciativa privada. Si quieres, vuelvo a comenzar porque ya se está haciendo con la CFE ya le dio juego a empresas privadas
haciendo justamente sociedades que le llaman las famosas empresas público-privadas, un ganar-ganar el Estado y la iniciativa privada para el gas natural, por ejemplo, para todo el transporte de gas natural y las plantas de cogeneración para generar energía eléctrica. Lo mismo podría pasar haciendo este cambio de la ley, darle juego a la iniciativa privada, haciendo una empresa igual público-privada y que sea la inversionista para la transmisión. Y con todo gusto, ahora sí, ya te puedo dar a ti, iniciativa privada, conectarte, bueno, el permiso para conectarte a la red y siendo, sí, prácticamente siendo un jugador más dentro del sector eléctrico. O también lo que se podría hacer es, porque también no existe infraestructura ni normatividad para almacenar energía eléctrica. O sea, con las famosas baterías de litio que ahorita tenemos y que ya incluso que no le tenga miedo el gobierno, pues ya tenemos la empresa paraestatal de litio. Entonces, sí tenemos uno de los mayores, de las mayores minas en donde se puede explotar el litio. Entonces, con ese litio, pues la verdad es que pues, se podrán hacer baterías para almacenar energía eléctrica sin ningún problema y llegar a todos y aunque sean proyectos de infraestructura aislada, que es como le llaman, ajá, justamente con las baterías para almacenar esa energía y poderla distribuir. Entonces, la verdad es que sí, sí, sí estos últimos años hemos tenido un retroceso bastante fuerte precisamente en las energías renovables por el tema de los permisos y de la distribución y transmisión. Y de las infraestructuras. ¿Es correcto? Sí, de la infraestructura. Uh-huh. Beatriz, y ya como una de mis últimas preguntas, ¿cómo consideras que está afectando la geopolítica actual al sector de hidrocarburos y cuáles son los posibles escenarios a considerar en el futuro? Pues como bien lo mencioné, estamos sobreregulados. Necesitamos, o sea, el sector hidrocarburos está más que sobreregulado. Necesitamos una mejora regulatoria en los órganos de gobierno, tanto en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la Comisión Reguladora de Energía y la CEA que sí está trabajando, o sea, creo que es la única que está poniendo atención. Entonces, y la geopolítica actual, pues prácticamente es, por ejemplo, necesitamos también más permisos de almacenamiento, necesitamos más jugadores, más competencia, porque lamentablemente, por más que queremos rescatar a petróleos mexicanos, pues no, la Perestatal, pues la verdad es que es una empresa quebrada y en números rojos. Entonces sí se tendría que poner o se tendría que poner atención dentro de lo que sí es productivo y lo que no es productivo. Es decir, por ejemplo, que para la paraestatal que es productiva la petroquímica y la abandonamos por completo en esta administración. O sea, ahorita estamos vendiendo mucho petróleo y lo estamos vendiendo, ponle un peso. Pero si nosotros hacemos petroquímica y producimos pues prácticamente otros productos dentro de la petroquímica, ahorita ya que tenemos la refinería, pues o que darle este giro a la refinería en vez de producir gasolinas o diésel, o sea, hacer petroquímica lo podemos vender, en vez de un peso lo podemos vender en 5 y ya tienes unas ganancias mayores. Y con todos los pozos de exploración y producción que tenemos para todos los barriles de petróleo que estamos, pues que estamos prácticamente exportando, también sería maravilloso poner solamente más énfasis ahí si queremos salvar, pero sí darle jugador a las otras, juego a las otras inversiones, que es justamente esta política, ¿no? Esta política que se tendría. Y lo mismo que con CFE, darle juego a la iniciativa privada y es un ganar-ganar. Entonces, sí, este reto sí tendría que, más bien dicho, esta propuesta sí tendría que cambiar si realmente queremos darle la soberanía energética que tanto se ha prometido. Beatriz, pues muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos sobre estos extensos temas de la industria energética, por hablar justo sobre las regulaciones, sobre las sobreregulaciones, los aparatos paraestatales que tenemos y sobre la transición energética que nos parece que es primordial, pero más primordial aún es tener la regulación para que estas empresas puedan seguir con sus proyectos. Y para cerrar, me gustaría si nos puedes brindar alguna conclusión personal sobre estos diversos temas de los cuales tocamos. Sí, pues principalmente creo que también otra, siempre ver el cómo sí, el cómo que es lo que digo. Tenemos tantos recursos y somos un país privilegiado, la verdad, un país privilegiado geográficamente, en donde tenemos todos los recursos naturales para ser primermundistas si quisiéramos.
Entonces, uno de ellos, sí, vuelvo a repetir, es no politizar la energía. Mi segunda conclusión sería sí tener una mejora regulatoria y apostarle a las energías verdes, que prácticamente el medio ambiente nos los va a agradecer. Y no solamente pensemos por hoy, o sea, por ahorita, sino que hay que pensar en el futuro, no solamente tener esta visión, qué es lo que va a pasar mañana, no, tener una visión y una planeación más que nada, es lo que hace falta, una planeación estratégica de energía a, pues sí, a largo plazo, de mínimo a unos 30 años, y que se siguiera, que llegue el color, que se siguiera este plan energético a largo plazo. Porque si solamente va a ser a 6 años, pues lamentablemente en 6 años ya vimos y no se puede hacer nada, o vas a tener resultados negativos dentro de tu plan de trabajo. Entonces yo creo que más que nada sería eso, un plan de trabajo, y que lo sigan, un, llegue el partido que llegue. Entonces, eso sería fabuloso. Y pues a los regulados siempre darles el consejo de que cumplan, o sea, no, de verdad no se dejen sorprender, y de que la ley ahorita está y hay que cumplir. Beatriz, pues muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por darnos esta entrevista. Muchísimas gracias también a todo nuestro auditorio por visualizarnos o escucharnos en esta entrevista con Beatriz Marcelino, CEO and co-founder de Grupo Cita.